Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo están? Yo sé cómo están. Pero bueno, ¿cómo andamos? Acá andamos arrancando la semana con Memo Navarro para hablar de un tema interesante que me propuso el propio Memo. Creo que este no es mi desahogo a mi manera, sino el desahogo a la manera de Memo. Yo aquí lo voy a complementar. Memo, ¿qué masazo nos llevamos, no? Sí, sí, la verdad es que un golpe duro. Saludos para todos. No podemos decir que algo que no hayamos visto, eso es lo más preocupante, pero Ujú. sí, en un inicio de temporada donde había alguna señal no contundentemente positiva, pero por lo menos diferente a la temporada pasada. Bueno, ya en los partidos importantes el United ha demostrado que no está a la altura como equipo. Y es un poco por donde creo que habría que empezar, ¿no? Esta diferenciación entre qué es lo que está tan mal, si el colectivo, si los jugadores están en un nivel bajo. Yo inicio diciendo que mi postura es que los jugadores son grandes jugadores y hay muy buenos jugadores en la plantilla. Lo vemos cuando van a sus selecciones nacionales, lo vemos hace una o dos temporadas y no se olvidan de jugar fútbol, no se les quitan las ganas de jugar fútbol y mucho menos en los momentos difíciles. Eh, Simplemente cuando las cosas son tan adversas, cuando el sistema táctico no potencia a nadie, es normal que vengan más errores y es normal que también caiga mucho el ánimo, la confianza y la motivación para hacer ciertos esfuerzos en el campo, para hacer ciertas cosas, pero todo parte de que el contexto no es el propicio desde mi punto de vista y por ahí creo que podríamos iniciar el video. Puede ser la palabra sistemático, entonces. Esto es algo Ujú. más de sistema que otra cosa y el sistema es lo que, de donde parte todo, Memo. El dato es demoledor. La misma primera temporada de Ten Hag, 4-0 con Brentford, 6-3 con City, tres a Sí, uno con Aston Villa, 3-2 con Arsenal, 7-0 con Liverpool, 3-0 con Sevilla. Partidos de 3 o más goles donde perdimos algunos por 1, algunos por 2 y muchos de ellos por 3 o 4 goles. Esto desde la primera temporada ya se veía que el United caía vapuleado y cuando sí. cae, cae fuerte realmente. Sí, y eso es desalentador para los jugadores, ¿no? Porque no podemos decir que el United en ese encuentro contra el Brentford, segundo partido de la temporada, estuviera desmotivado. ¿Desmotivado de qué? Si acaba de llegar Ten Hag y los jugadores Sí. querían demostrar que podían jugar con el nuevo entrenador. Y pasó y volvió a pasar en esa temporada que fue ¿Cuándo llega el siete relativamente a buena. cero? El 7-0 no viene luego de la Carabao, claro, viene por ahí después de que ganamos la Viene en Carabao un contra buen Newcastle. momento, sí, Sí. claro, en un buen momento de la primera temporada. Es decir, no es porque los jugadores sean flojos. Yo tengo una teoría, la expreso con todo el respeto del mundo, y es que yo creo que el fútbol es el deporte más popular y como es tan popular y todos lo llegamos a practicar, sentimos que, que nosotros con ganas, con esfuerzo, podríamos estar en el lugar que están los Ujú. profesionales muchas veces y que se trata de esfuerzo. No es tan sencillo. A mí me parece como un trabajo, como cualquier otro, claro, privilegiados por el Sí. dinero que ganan, por la posición en la que están, porque se hacen menos sacrificios en muchos sentidos, en otros sí que se hacen sacrificios también, pero me parece un trabajo en el cual tienes que estar cómodo y tienes que ver resultados y te tiene que liderar alguien, ¿no? Yo muchas veces pongo el ejemplo de cualquier otra empresa, de lo que sea. Me gusta el giro de una empresa de logística. ¿Por qué? Porque tiene muchos pasos para cumplir un proceso. Ujú. Si el proceso es enredado, si el proceso no optimiza tiempo ni recursos, va a fallar el que hace la entrega, va a fallar el que hace el registro, va a fallar el que hace las órdenes del producto, va a fallar el que está en el almacén y se va a puntualizar a cada uno. Pero si el proceso cambiara y fuera más óptimo, sería diferente y habrían mejores resultados. ¿Y qué significarían los mejores resultados? Que los trabajadores en su área confiarían en lo que se está haciendo, harían más por la empresa, llegarían más temprano, Ujú. harían cada quien su labor de mejor manera. Cuando llevas varios años o muchos partidos, como en el caso del United, que todo se comprime en algo un poco más reducido en cuanto a tiempo, pues vemos que los jugadores, claro, uno pensaría que en cada partido tendrían que matarse, pero imagínense llegar a la enésima goleada, es complicado, ¿no? Claro, Dalot tiene que cerrar a segundo palo,
De Ligt tiene que cerrar mejor el centro de Van de Ven. En todo eso estamos de acuerdo. Pero cuando el robo de Van de Ven produce un espacio enorme en el centro del campo, ese debería ser el principal problema, porque Claro. eso es lo que vemos Porque partido Dalot corre a desde la mitad partido. de la cancha. Dalot estaba en la mitad de Claro, la cancha. Teníamos la pelota, obviamente, pero ¿quién sí, cubre señor. zonas ahí también, sabiendo que es algo Y que nos ha era, pasado miles de veces ya? y era un contragolpe del United que en qué estaba basado, en que Rashford y Garnacho corrieran. O sea, No, tampoco era algo muy no, elaborado y creo que ahí no. está el problema. Un ejemplo que también me gusta mucho con el United es la temporada pasada, hablábamos de Onana, ¿no? Sus errores. Ujú, Lamentables porque te sacaron de la Champions League. ¿Qué fue del United sin los errores de Onana? ¿Qué fue del United el partido contra el Tottenham con un Onana ujú, espectacular? Fue lo mismo. El problema es que te rescataron dosis de fortuna, de chispazos de jugadores, que te hicieron puntuar más de lo que debías en muchas ocasiones. Pero que realmente lo que está mal es el equipo. Se fue McTominay, se fueron sus goles, pero el problema sigue siendo a nivel de sistema, a nivel de el trabajo sin balón en cuanto a estructura, todos están muy desprotegidos y luego para utilizar el balón, para sacar el balón, es de los equipos más pobres en toda la Premier League. Yo también siempre aconsejo a los aficionados, intenten, porque sé que no están las posibilidades de todos, pero intenten ver otros equipos de la Premier League. De verdad se van a sorprender con lo bien que trabaja y juega un Bournemouth, con ujú. lo bien que juega el Newcastle y que el United se ve lejos en cuanto a sinergias y en cuanto a trabajo colectivo. Memo, fíjate que te escuchaba atentamente y hablaste del tema de las ganas y pensé que iba a ir hacia un lado, lo llevaste hacia el otro y ahora te lo quiero llevar hacia otro lado. Uh -huh. Hay veces que sentimos que cuando no hay funcionamiento con ganas se compensa, pero a Sí, este nivel con ganas se compensa a nivel élite, enfrentando a rivales de élite, porque también hay un punto importante allí. sí. No, es muy complicado. Si fuera en cuanto a ganas, en cuanto a esfuerzo, bueno, como mucha gente de pronto sugiere cuando se harta, metan a la sub-18. Claro, Ujú, ellos se van a matar, pero no les va a dar y les van a meter 15 ujú, goles. También muchas veces se pide una patada. Pues Bruno Fernández, que desde mi punto de vista, bueno, es dudosa esa jugada, ujú, catalóguenla como quieran. Metió una patada imprudente y sigue ujú, siendo un error. O sea, tampoco es la solución tirar una patada, tampoco un grito, porque me parece que ya es demasiado general lo mal que juega el United como para puntualizar en uno u otro. Y otra cosa es, más o menos con lo que empecé, son jugadores que van a su selección nacional y te das cuenta que en un entorno futbolístico, no solo de fuera de una crisis ujú. como la que hay en el United, sino en un sistema estable, pueden rendir de mejor manera. Maguire podía estar terriblemente en el United en una forma terrible, jugando a campo abierto, Ujú. eh, cubriendo más espacios de los que debía, e iba a la selección inglesa y cubría menos espacios, era un equipo más compacto y se veía mejor. Rashford, lo mismo en muchas ocasiones. Y otro caso con el que lo vemos muy representado es, sale un jugador del United, va a otro equipo más estable y lo hace bien. Y ya es una burla, ya es un chiste, pero realmente te habla de que en el United no estaban las condiciones propicias a Claro. nivel de colectivo, de bloque, como para que eso sucediera. Por ejemplo, Darmian, a Darmian no le toca estar con Ten Hag. Claro que los problemas del United son más viejos que el propio Ten Hag, pero Darmian es un caso también muy particular, porque es un jugador que parecía que no daba nada en el United, que de los peores fichajes, se va al Inter y juega una final de Champions. Es decir, no es un jugador que no sepa, que no sea capaz, simplemente el contexto lo es todo. Y en este caso, que para mí es un Manchester United que está peor colectivamente que en muchos años, para mí es de los peores Uniteds que he visto, si no es que el peor en cuanto a funcionamiento, pues bueno, eso se ve mucho más pronunciado, ¿no? A mí el ejemplo de Kobe Maino y Alejandro Garnacho me parece muy emblemático. Dos También. superestrellas que lo son y Ujú, sobre todo Alejandro Garnacho, el último par de partidos o tres partidos que el United ya cae en esta dinámica tan negativa y sobre todo Kobe Maino, es que ujú. lo haces ver menos, o sea, lo haces Sí. ver como uno más del montón y al final no es uno más del montón y todos sabemos que no es Y uno ahí más del montón. ahí hay un tema muy importante, qué bueno que lo tocas porque se me escapaba, Jairo. Por ahí se hablaba mucho del Barcelona, otro ejemplo un poco Ujú, emblemático de los últimos años, con Xavi.
en la temporada anterior que creo que vivió algo similar a lo que está viviendo Ten Hag en cuanto a no poder potenciar a sus jugadores, de ser un equipo que exponía mucho a sus futbolistas y que los hacía ver mal. Sucedía con ese Barcelona algo curioso. Llegaba Joao Cancelo, Joao Félix, y no estaban insertados todavía en la dinámica del equipo. Hacían cada uno un poco lo suyo y se veían bien. Pasaba más tiempo, entraban en el sistema y ya se veían muy mal. Es un poco lo que pasa con los jóvenes también, con Garnacho y con Maino, por poner un ejemplo, y con el que venga. Se van a ver muy bien al principio, algún fichaje se va a ver muy bien al principio, ya después... Bueno, yo vi a de Ligt, por ejemplo, y a Masraoui, y claro, venían bien, son los nuevos fichajes, exacto. justamente. Entre dinámica psicológica en cuanto a Sí. el estado anímico como a nivel sistema. Bueno, ya no pueden salirse mucho de ahí. Entonces, sí, claro, es importante. Y ese mismo Barcelona, ¿qué pasó cuando empezó a haber un poco más de estructura? Bueno, se vio un equipo mejor, no perfecto, no contendiente a todo, pero con Flick, un equipo más organizado, sobre todo esa sería la palabra, y con el United creo que eso es a lo que se aspira en algún punto. Es que a nivel de élite tenemos muchísimos ejemplos. Ahora leí un tweet memo y me quedaba mucho con eso. Los ejemplos, por ejemplo, y lo leo textualmente, de Lampard Tuchel, es el mismo equipo, es la misma Claro. temporada y cómo cambió un equipo a otro. Y no porque haya ganado, no, creo que es oportunista también, bueno, uno pone Tuchel porque terminó ganando en Europa, pero cómo se terminó viendo el equipo, Solari y Sí, Zidane en su momento con el claro. Real Madrid. Y hay un caso que me gustó que pusieron en los comentarios y es Steven Gerrard y Unai Emery con el Aston Villa, que eso fue un Sí, cambio de dinámica rotundo, porque claro. hoy vemos a un Unai Emery, pensamos que agarró el equipo en verano, que le ficharon. No, Unai Emery agarró un equipo en medio de una temporada y que estaba cerquita del descenso y lo termina poniendo en puestos europeos en su primera temporada. Y que hoy vemos a Watkins y hablamos de Watkins, que hoy Uh-huh. hablamos de McGinn y grandes jugadores, y hasta creemos que son mejores que los del United, ¿no? Es que crecieron en Sí. ese sistema, es que no eran tan buenos, ahorita Uh-huh. parecen muy buenos, ¿no? Entonces, mira, yo con lo que lo podría resumir es que el United tiene muy buenos jugadores, otros que son menos buenos, Uh-huh. porque claro, hay casos en los que dices, no encaja tal jugador o no ha Uh-huh. rendido. Claro, hay jugadores muy buenos y otros un poco menos buenos. Al final todos lo son porque están en el United, Claro. ¿no? Uh-huh. Todos ellos, con Ten Hag, más allá de a qué se puede aspirar, más allá de qué son capaces, hoy podrían verse mejor. O sea, todos los jugadores que vemos, por más limitaciones que tengan, tienen para rendir mejor. A nivel individual y a nivel colectivo. Y eso es lo que no está sucediendo y eso es lo que se espera de un entrenador, que pueda potenciar a sus jugadores, ¿no? Eso es lo que no estamos viendo y por eso, por esa razón, es que a mí me parece un poco repetitivo hablar de los jugadores goleada tras goleada cuando los problemas son evidentes a nivel estructural. Claro, a nivel de la dirigencia y de todo lo que conocemos, pero de este equipo en particular de Eric Ten Hag, problemas muy evidentes como para ir individualmente a examinar casos de futbolistas que han demostrado que tienen mucha calidad. Y yo creo, Memo, para cerrar, que me parece un punto importante, quiero escuchar tu opinión. Cuando el mensaje o la táctica no es la correcta y los jugadores no la entienden, ¿es culpa de los jugadores o es culpa del técnico? Porque un técnico debe entender los recursos que tiene y si el Claro. mensaje no llega, pues obviamente ahí también hay un defecto técnico de que el mensaje no le esté llegando al equipo completo. Pero no estamos diciendo que hay uno que está desentonando, no, es que están desentonando todos en medio de ese Ah, tiempo. exactamente. Ese también es un gran tema, porque podríamos hablar de rendimientos individuales y dijéramos, Rashford es el único que no corre o no, Mm, puede, o no está rindiendo. No, es que prácticamente ninguno está siendo potenciado, ¿no? Dalot fue el más criticado y el que de pronto en derrotas pues se ve mal, porque se ven mm, mal todos, y esto que ha sido de lo mejor en los últimos años, sí. o sea, es que nadie se salva ahí. Y parte de los cuestionamientos a Ten Hag, empezando desde la temporada anterior, es que eh, su idea, que creo que iba más, y cada vez es más evidente, que era lo que repetíamos, es que va más de las lesiones que había. Mm, O sea, hubiera un jugador u otro, se intentaba jugar de la misma manera.
no salía bien. El problema es que no han habido esos ajustes suficientes porque el equipo sigue presionando mal, porque el equipo cuando replega también defiende mal, porque el equipo no puede sacar la pelota y juega muy directo, o el equipo no puede jugar de cierta manera sin un jugador u otro, porque se depende mucho de esa brillantez o de esa cualidad específica de un futbolista cuando en realidad cuando tienes un sistema tendría que ir más allá de quién esté parado ahí, ¿no? Claro. Sino que todos pudieran ejecutarlo. Así que ese, claro, también me parece uno de los errores de Ten Hag, que es evidente, goleada tras goleada, derrota tras derrota. Es más, victoria tras victoria inmerecida, porque el United, siendo muy sinceros, ha tenido muchas en el último año por lo menos, no ha ajustado. Y algo que tiene que distinguir a un entrenador para mí es las soluciones y las correcciones, porque en el fútbol de élite todo cambia tan rápido y todos se preparan que no es solo lo que planteas, sino que eso va a tener muchos ajustes y el ajustar es parte de tu trabajo y creo que es ahí donde el entrenador se ha quedado muy corto y seguramente cuando haya un cambio de entrenador, porque creo que es evidente que lo va a haber pronto, tal vez acabando la temporada, no lo sé, va a terminar siendo evidente que había un problema por ahí, más a nivel estructural y de organización en el equipo, en las líneas, que en realidad en la plantilla, en los jugadores, porque han cambiado muchos jugadores y se han traído muchos jugadores que pidió el entrenador o que trabajaron con el entrenador. Sí, y te escuchaba y pienso, la famosa frase se corrigen mejor ganando, pero la palabra corrección no ha existido acá. O sea, se ganó partidos donde no se Es corrigió más, y ahí es las donde está el gran victorias yo creo problema. que nublaron muchísimo en todos Sí, los sentidos, probablemente. en muchos momentos, incluida esa final de FA Cup, que yo Sí. siempre digo, los títulos hay que tomarlos como sea, pero después creo que no, a aficionados, a periodistas, a la misma nueva dirigencia, al mismo Ten Hag, eh, les nubló un poco o les hizo olvidar que la temporada estadísticamente del Manchester United el año pasado fue de equipo del lugar 15 o Sí. 12 de la tabla de la Premier League. Esa es una realidad. Sí, con este mazazo contundente y esta radiografía que era necesaria, me parecía importante, Memo. Yo resumo todo lo que tú has expresado de muy buena forma. Infravaloramos el trabajo de un director técnico y lo digo en general. Creo que hoy la figura de un director técnico, y ¿sabes por qué yo lo veo, Memo? Porque hasta el equipo más inferior y con todo respeto tiene capacidad de traer un técnico con mucho conocimiento. Siento que el fútbol ha evolucionado tanto que todos tienen un montón de herramientas. Obviamente ahí ya viene la diferencia de plantillas, pero no sé si me la compras ya para cerrar que a nivel táctico el fútbol ha evolucionado mucho porque hasta un equipo de segunda división te puede tener un gran director técnico y Claro. ultra capacitado. De repente no tiene la plantilla que corresponda, pero sí tiene un técnico que te permita llegar a los niveles, a unos niveles bien importantes también. Claro, y que te ponga a competir y te cree situaciones de determinada manera y que se planteen escenarios de partido que él busca con su planteamiento, ¿no? Eso como dices, a veces en segunda división, en parte baja de la tabla de primera división, lo encuentras. En la Premier League existe. Lo vimos y lo decíamos al analizar la victoria contra el Southampton. Es que estos primeros 30 minutos son preocupantes para el United porque les metió un meneo el último de la tabla que hoy el día que grabamos, el Bournemouth les pegó un repaso tremendo. Y ese Southampton te bailó durante 30 minutos y necesitaste un game changer como el Cuando penalti no, parado por Onana para poder despertar un poquito y mandar el juego un poco a tu favor, equilibrarlo. Y como yo expresaba también en redes sociales, y es un poco con lo que tú mencionas, el Tottenham es un gran ejemplo. Yo entiendo que los aficionados y el United en general no quiere compararse con proyectos muy establecidos, muy consolidados, como como City, como Liverpool, como el mismo Barcelona o como Arsenal. Está perfecto. Bueno, al final sí son circunstancias muy distintas. ¿Y qué me dices del Tottenham? Un equipo con una gran crisis, un equipo con años recientes a la basura, porque con Mourinho y con Conte no evolucionaron como necesitaban, con Memo, una perdieron a su reestructuración, jugador histórico y legendario y una no lo reemplazaron en reestructuración aquel brutal. momento.
Sí, sí, una gran Eh, reestructuración. Es más, un equipo muy joven, lo decíamos aquí en la previa. mm, Entran Bergval, entran Mikey Moore, entran mm, Pape Matarzar, pero primer partido del Tottenham de Postecoglou hace un año y entendiste a qué jugaban. Y se lesionaron mm, Romero, Madison, Son y quien fuera. Y perdían porque, bueno, tenían que jugar con más jóvenes o tenían que jugar mm. con los suplentes, pero seguían jugando a lo mismo. Y bueno, eso es lo que no veíamos del United. Yo con lo que cierro en cuanto a ese análisis de Tottenham contra United es que el Tottenham dejaba espacios, pero sabía cómo defenderlos porque estaba preparado para defender esos espacios. Atacaba los espacios que ellos querían atacar porque está diseñado su plan de juego y su modelo de juego para atacar esos espacios. El United no estaba preparado ni para defender los espacios que dejaba ni para poder atacarlos, digamos. Estaban como actuando de manera un poco improvisada a lo que se presentaba en el partido y por eso vemos tanta confusión en los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí está la diferencia de un buen, no diría un buen entrenador y otro no. Yo no quiero decir que Eric Ten Hag no es un buen entrenador, pero de un buen trabajo de un entrenador a un mal trabajo, a un trabajo deficiente. Sí, lo resume muy bien Paul Scholes y suelen lanzar duro los exjugadores, a veces de manera acertada, a veces no. Parecía que el United no tenía técnico en ese partido y es la realidad. Parece que no había plan, había mucha confusión, pases cortos que se fallaban, absolutamente todo se falló, realmente desde el minuto 3. Así que bueno, muchachos, queremos que ustedes sigan en los comentarios. Memo tuvo su desahogo a su manera por acá en United a mi manera. Fue un mazazo muy fuerte y bueno, si las cosas siguen así como dice Memo, es que no van a venir más mazazos, pues ya vinieron anteriormente y ante distintos rivales y rivales grandes, pequeños, intermedios, con lesiones, sin lesiones, con fichajes, sin Y que los fichajes. jugadores son bastante buenos como para perder todos los partidos, ¿eh? O sea, Sí, porque eso es lo que pasa. El United puede estar muy mal colectivamente, pero claro. bueno, no va a perder 10 partidos seguidos, claro, porque tiene muy buenos jugadores, esa es una realidad. Sí, entonces bueno, esperemos a ver qué termina pasando los próximos partidos. Queríamos traerles este contenido por acá. Recuerden dar like, suscribirse y activar las notificaciones. Seguir a Memo, Memo Navarro, ahí lo buscan en Twitter y ahí lo pueden conseguir. Y nada, los esperamos por ahí en los comentarios.